Hola, les habla el profesor Gerardo Cerda Neumann y en la continuación de este curso que hemos llamado Conceptos de Ingeniería de Software, les voy a presentar y compartir un tema fundamental que se refiere a los requerimientos de software y cómo estos se pueden capturar con la lógica de la especificación de requisitos de software. Empecemos con el tema. Como siempre, vamos a recurrir a una fuente confiable, en este caso el libro de Ingeniería de Software de Ian Somerville, novena edición, quien en la sección 221 responde a la pregunta ¿qué es la especificación de requisitos de software o ERS? ERS es la sigla que normalmente se ocupa para referirse a los documentos que especifican los requerimientos del software. Según Somerville, la ingeniería de requerimientos consiste en el proceso de comprender y definir qué servicios se requieren del sistema, así como la identificación de las restricciones sobre la operación y el desarrollo del mismo. Veamos qué quiere decir Somerville con esto. En primer lugar, él habla de ingeniería de requerimientos. Como hemos visto en otros videos, es tan importante el tema de los requerimientos que se ha definido un área de la ingeniería llamada ingeniería de requerimientos. Si los requerimientos están mal definidos, no se entienden, no son útiles, el proyecto está fracasado de un principio. Así que lo primero que vamos a insistir es que es un proceso, o sea, es algo continuo, un conjunto de pasos, y lo primero que busca es comprender de qué se trata. Yo siempre digo en mis cursos, en mis capacitaciones, paso 1, definir los requerimientos, o sea, entender qué se necesita. Paso 0, entender la regla de negocio. Por eso habla de comprender y definir, o sea, no solo necesito comprender, sino también especificar, definir qué servicios se requieren del sistema. Fíjese que dice se requieren, no se solicitan. ¿Por qué esa diferencia? Porque debemos agregar funcionalidad que realmente se requiera, que el usuario requiera, sea importante para él como usuario. Así también como la identificación de las restricciones. Eso se refiere a los requerimientos no funcionales. Los requerimientos no funcionales son conocidos en general como características o restricciones de este sistema de software que vamos a construir. Y esto tiene que ver con la operación, o sea, cómo se va a utilizar y el desarrollo del propio sistema. Eso es la especificación de requerimientos de software o ERS para Somerville. A mí me parece un buen punto de inicio para estudiar este tema. Ya que tenemos claro de qué trata el concepto de especificación de requisitos de software o requerimientos, podemos analizar la propuesta de Somerville en el libro ya mencionado, donde él define una serie de actividades y a partir de ellas se van generando documentos. En primer lugar, de izquierda a derecha, habla de estudio de factibilidad, es decir, analizar si es factible desarrollar el proyecto. No es solo si queremos desarrollarlo, si pensamos que es importante, tenemos que darnos cuenta si es factible, si se puede hacer. Y podemos especificar un documento o un informe de factibilidad. Una vez que hayamos concluido que el proyecto es factible, podemos pasar a este proceso iterativo que llamamos obtención y análisis de requerimientos. Para eso, especificamos los requerimientos, generamos un documento llamado requerimiento del usuario del sistema, documento que va a ir siendo actualizado, y una vez que lo especificamos, estos requerimientos los validamos. ¿Con qué los validamos? Con el cliente y los usuarios. ¿Por qué es importante validar? Por lo que decíamos antes, porque se trata que la funcionalidad, que los requerimientos funcionales y no funcionales que se incorporen realmente sean útiles y para eso tenemos que validarlos. Maneras de validar hay varias. Una de las más utilizadas es mediante prototipos donde se le presenta al cliente, al usuario, qué es lo que se está pensando que el software va a tener, qué funcionalidad va a tener, cómo esta podría ser. Estos prototipos son soluciones incompletas que permiten que el cliente, que el usuario entienda qué es lo que va a recibir y lo puede validar o no. Ahí se puede dar cuenta si realmente estos requerimientos son necesarios o no. Se puede corregir la especificación y también se puede
obtener más requerimientos en el proceso de análisis y requerimiento. Conforme vamos repitiendo estas fases, podemos pasar nuevamente validación, volver atrás, y así vamos generando modelos del sistema, o sea, propuestas de diseño del sistema, que es lo que va a tener cada vez más completo, los requerimientos de usuario y del sistema, y finalmente un documento específico de requerimientos. ¿Cómo especificamos los requerimientos? Ahí se puede escoger. Una de las técnicas más utilizadas se llaman casos de uso. También existen las historias de usuario, pero lo importante es que el equipo que desarrolla esté de acuerdo con el cliente, con los usuarios, que esos requerimientos son útiles, son importantes y se entienden. De ahí la utilidad de ocupar, por ejemplo, prototipos para que quede claro qué es lo que el cliente, qué es lo que el usuario va a recibir. Con esto ya tenemos una mirada bastante completa de lo que significa la especificación de requisitos de software. Si bien la propuesta de Ian Somerville respecto a estas fases, a estas actividades y estos documentos de análisis de requerimiento es algo importante sin duda, existen diferentes maneras de realizar esto. Y quiero compartir con ustedes lo que plantea, lo que propone el proyecto Tutelcan. Tutelcan es un proyecto que ha desarrollado una serie de estrategias para mejorar los procesos de software enfocado a pequeñas empresas en Chile. Aquí aparece una referencia a una de las personas que ha trabajado en este proyecto, el profesor de la USACH, Alcides Quispe Zanca. Ahí tienen su email de contacto por si quieren entablar alguna relación con él, hacerle más consultas, etc. Y el doctor Quispe ha trabajado fuertemente en Tutelcan y plantea que los pasos genéricos son los siguientes. O sea, ¿cómo podemos especificar los requisitos? Primero, hacer administración de requerimientos, como ya lo hemos estado viendo. Segundo, comprender los requerimientos. Esto parece obvio, pero no es trivial. Una cosa que nosotros como informáticos entendamos lo que son los requerimientos, cómo se especifican, cómo se construye software, es importantísimo, pero además debemos entender bien en el contexto de los requerimientos. De esa manera nos damos cuenta cuál es el aporte real que estos van a tener para que el software, para que la solución tecnológica que vamos a construir sea realmente útil. Tercer paso, comprometer los requerimientos, o sea, tenerlos propuestos y aceptados. Paso 4, seguir los requerimientos conforme se va construyendo la solución y, por supuesto, administrar los cambios. ¿Por qué? Porque ocurre en forma natural que cuando se empieza un proyecto, nosotros, los que estamos involucrados en el proyecto, somos de cierta manera, con nuestros conocimientos, con nuestras experiencias. Pero el proyecto va avanzando y nos metemos cada vez en más profundidad en la lógica de negocio, eso que yo mencionaba como el paso 0. Entendemos cada vez mejor, interactuamos con los clientes, con los usuarios y logramos realmente una comprensión mucho más profunda. Ese es nuestro desafío como informáticos. Y en consecuencia va a suceder sí o sí que van a haber cambios en los requerimientos, van a aparecer nuevos, nos vamos a dar cuenta que algunos no son tan valiosos como pensamos al principio, y eso hay que gestionarlo, por eso habla de administrar los cambios. El cambio es no solo bienvenido, sino absolutamente esperable. Por tanto, tenemos que estar preparados para gestionarlo, como algo normal en cualquier proyecto de desarrollo de software. A continuación vamos a ver con más detalle estos pasos genéricos según la nomenclatura gráfica que propone Tutelcan. Bien, aquí tenemos un diagrama que explica cómo se hace la administración de requerimientos. Si se fijan, bueno, esto es lo que propone Tutelcan y podríamos decir que es bastante sencillo. Ahí está la URL para que lo puedan consultar con más detalle. ¿Qué encontramos acá? Bueno, un punto de partida, por supuesto. Y lo primero, fíjense qué interesante, comprender los requerimientos, comprenderlos realmente, entender qué es lo que se necesita. Segundo, comprometer los requerimientos. Llegamos acá y trabajamos en dos actividades que van en paralelo. Primero, seguir los requerimientos, o sea, cómo estos se van transformando en funcionalidades concretas
o características que el software va a cumplir y también manejar el cambio de requerimientos. Si hubo cambio, se administra y de esa manera se puede continuar adelante con el proyecto. Como ya dijimos, los cambios son absolutamente esperables. Tendría que ser un proyecto muy simple, muy sencillo, muy básico para que no hubiese cambio en los requerimientos. Por lo tanto, si nosotros estamos trabajando con proyectos de mediana complejidad, seguro que va a haber modificaciones. Nosotros continuamos mientras no se termine el proyecto. El proyecto se puede terminar por dos razones. Una, porque se llegó a una cierta fecha comprometida y se entregó todo lo que se desarrolló, un poco la lógica de la agilidad, ¿no es cierto? O se da por terminado el proyecto porque ya se han solucionado, se han construido las aplicaciones que resuelven todos los requerimientos comprometidos. Esas son las dos razones más comunes para terminar un proyecto. Por supuesto, estamos hablando de finalizarlo correctamente, no que el proyecto se cancele por alguna razón externa al equipo de desarrollo. Entonces, esta es la mirada que nos da Tutelcan de cómo administrar los requerimientos. Lo anterior parece muy bien, muy razonable, pero ¿cómo hacemos para comprender los requerimientos? Bueno, aquí hacemos un zoom, como un doble clic y abrimos la actividad comprender los requerimientos. Primero, identificar la contraparte, es decir, quién está por el lado del cliente, el usuario, quién lo va a representar. Esa persona o personas debemos nosotros sentirlas como parte del equipo. Contraparte suena un poco lejano, son parte del equipo. Entonces, nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo para entender sus necesidades, sus expectativas, sus temores, de tal manera que podamos revisar juntos los requerimientos y de esa forma asegurar el entendimiento común de requerimientos. Es decir, que tanto nosotros como informáticos, como él o ellos, como clientes, como usuarios, entendamos lo mismo. Esto es bastante lógico, pero a veces lo pasamos por alto. Si ustedes han visto películas donde muestran cómo se dirigen los barcos, los buques, ¿no es cierto? Que hay un capitán, contramaestre, etcétera. Ustedes se habrán fijado de que cuando el capitán da una orden, el que la escucha la repite, aunque haya sistema electrónico de comunicación. ¿Por qué? Porque se trata de asegurarnos que todos entendimos lo mismo. Entonces, si el capitán dijo tantos grados a babor, son tantos grados a babor. Porque si hay una confusión, la persona que tiene que mover el timón se equivoca y entiende mal, el buque se va a ir para cualquier parte. Lo mismo pasa con un proyecto. Si no nos aseguramos que todos entendemos lo mismo de los requerimientos, entonces es probable que este proyecto se vaya para cualquier parte, no para donde queremos que vaya. Por eso que algunos desarrolladores prefieren trabajar con casos de uso, que son más específicos, otros prefieren trabajar con historias de usuario, que después se profundiza con el cliente. Ambas técnicas son válidas, pero lo que no podemos dejar de lograr es asegurarnos un entendimiento común de los requerimientos. Eso es fundamental para que el proyecto termine bien. Ahora, hagámosle doble clic a la actividad de comprometer requerimientos. ¿De qué se trata esto? Se trata ni más ni menos de evaluar el impacto que los requerimientos van a tener. Porque una cosa es lo que el cliente, el usuario pida, que tiene derecho a pedir lo que quiera, pero eso que solicita, que pide, ese requerimiento va a tener un impacto. Salvo que sea un requerimiento relativamente trivial, no es gratuito implementar un requerimiento. Por ejemplo, si dentro del requerimiento hay un tiempo de respuesta comprometido, inventemos 3 segundos, bueno, no es trivial que un sistema tecnológico responda una consulta en 3 segundos. Entonces hay que evaluar el impacto que va a tener en la estructura del software, en los requerimientos de hardware que este va a significar o de comunicaciones y por lo tanto ese impacto tiene un efecto también sobre la factibilidad del proyecto. Una vez que nos hayamos dado cuenta de que los requerimientos, uno en particular y todo en general, no producen un impacto negativo o no vuelven inviable el desarrollo, o sea que el proyecto sigue siendo factible, tenemos que negociar y registrar los compromisos relacionados con esto. A lo mejor
el impacto de los 3 segundos comprometidos o que están solicitando hace, por ejemplo, que el proyecto sea muy caro porque hay que contratar una infraestructura tecnológica de comunicaciones de alta gama, y eso simplemente hace que el proyecto salga del precio estipulado o del valor de lo que se va a cobrar o de lo que va a costar. Entonces podemos realizar ciertos compromisos. Por ejemplo, que no van a ser 3 segundos, sino que van a ser 5 segundos. 5 segundos, estoy inventando por supuesto, pero no es algo absurdo, podría significar perfectamente que el proyecto se mantiene dentro de ciertos rangos, ya sea de plazos o de costo. El cliente acepta esta negociación, que por supuesto se hace siempre con la mejor intención, pero tiene que ser muy transparente, y ese compromiso de 5 segundos tiempo de respuesta es aceptado y por lo tanto el proyecto sigue siendo viable. Como ven, esta actividad que parece bastante simple tiene un tremendo impacto en el proyecto que estamos desarrollando. También es muy importante, dentro de lo que es seguir los requerimientos, acuérdense que es cómo vamos solucionando estos requerimientos, cómo se van implementando, es revisar si son consistentes, porque un requerimiento podría generar inconsistencias, podría hacer que el proyecto se vuelva inviable. Entonces, analizamos cada requerimiento y si existe inconsistencia, se analiza la inconsistencia, se identifican los cambios que esto podría significar. Podríamos cambiar el requerimiento, podríamos cambiar los planes, a lo mejor significa prolongar el proyecto por 2 semanas más, se conversa, se analiza y se concluye que es razonable y empezamos estas acciones correctivas, cambiamos la planificación, contratamos más personas, capacitamos, lo que sea necesario y de esa manera nos vamos asegurando de que los requerimientos se vayan implementando y que además estos sean consistentes y no pongan en riesgo el desarrollo del proyecto. Para terminar, veamos la actividad de administrar los cambios. Como ya he dicho e insisto, los cambios siempre van a aparecer, a menos que sea un proyecto demasiado trivial, casi un ejercicio académico. Si eso no es así, lo más probable, casi seguro que va a haber cambios. Entonces, ¿cómo los manejamos? Bueno, primero estamos hablando de los cambios en los requerimientos. Entonces, aparece un cambio de requerimiento, se recepciona, se analiza, se estima qué impacto tienen los cambios, se aprueban, eventualmente no se aprueban, o sea, se podrían rechazar, pero si se aprueban, eh, se estima dentro de qué margen de seguridad estos cambios dejan al proyecto, ¿sí? Y si es necesario, incluso se puede aprobar órdenes de servicio adicionales, o incluso para implementar algunos de los cambios se podría contratar personal externo o se podría incluso licitar esa parte de desarrollo o esa construcción que implica solucionar tal y cual cambio en el requerimiento. Se puede contratar de forma externa, por ejemplo, y después hay que ajustar la línea base de los requerimientos. La línea base es la planificación inicial de lo que significan los tiempos de desarrollo producto de los requerimientos, pero esta estimación de esfuerzo asociado a la solución de los requerimientos podrían cambiar justamente en la situación que estamos estudiando. Y a partir de actualización se actualizan los planes y los artefactos. Acordémonos que los artefactos son los documentos, hay especificación, hay plazos comprometidos, dependiendo del tipo de gestión de proyecto, podría haber una carta Gantt que se deba actualizar. Si se trabaja con una lógica ágil, esa carta Gantt no va a existir, pero hay que actualizar los planes, los artefactos, y de esa manera podemos incorporar los cambios. Acordémonos que hablamos de cambios en el contexto de cambios de requerimientos. Eso es nuestro foco. De eso estamos hablando y ese es el sentido de esta presentación dentro de este curso de concepto de ingeniería de software, donde hemos trabajado, estudiado uno de los aspectos más importantes en los proyectos, que es la especificación de requisitos de software o ERS. Bien, hemos llegado al final de este video. Como siempre, les agradezco que me hayan acompañado. Espero y confío en que este planteamiento respecto a cómo se especifican y se gestionan los requerimientos de software les sea útil
No está de más insistir que una buena gestión de los requerimientos es en gran medida el éxito del proyecto completo. Dicho en contrario, si no gestionamos correctamente los requerimientos, lo más probable que el proyecto se atrase, se complique, se encarezca, que lo que se entregue no sea lo que el cliente y el usuario esperaban, no sea totalmente lo que el cliente y el usuario necesitan. Por lo tanto, aquí estamos en el punto clave en la gestión de proyectos. No importa la forma que se gestione el proyecto, no importa si es más tradicional, más ágil, da lo mismo. La especificación de requisitos de software es fundamental para lograr el éxito del proyecto. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Los ha acompañado el profesor Gerardo Cerda Neumann y como siempre quedo a su disposición para cualquier consulta, necesidad o requerimiento que les surja respecto a este tema o a cualquiera de los otros que hemos estudiado en este curso. Muchas gracias y será hasta el próximo video. Confiamos que este curso haya sido de real utilidad para ti. Yo soy el profesor Gerardo Cerda Neumann y quiero recordarte que los expertos de gestión en TI ponemos a tu disposición el conocimiento que requieres para mantenerte actualizado.